Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarles desde acá, desde el Seminario Teológico Nazareno en Chiclayo, agradeciéndole primeramente al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes, también al reverendo Adán Sánchez, superintendente de distrito, por la invitación que me ha hecho para poder compartir la palabra del Señor en esta oportunidad en que tienen su vigilia distrital. Es un gozo acompañarles, hermanos. Saludo a todos los hermanos, a todos los líderes, a los pastores del distrito Perú Nororiente. Yo realmente me siento muy complacido, muy gozoso de poder estar con ustedes. He tenido la oportunidad de visitar el distrito en varias ocasiones y ha sido realmente un gozo poder compartir con el pastor Adán, de manera como siempre nos trata. Él y su esposa, mi hermana Betty, su familia, con tanta hospitalidad, realmente tienen el don de la hospitalidad. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Sé que el Señor nos va a bendecir en esta noche grandemente. Mientras estaba preparando el sermón para esta noche, estaba orándole al Señor también, pidiéndole su dirección. Quiero darles este pequeño testimonio, pues me sobrecogió una presencia del Señor tan especial, hermanos, mientras estudiaba el tema relativo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue una presencia tan especial, tan acogedora, que fui conmovido por el Señor, por el Espíritu Santo, las lágrimas. Y creo que fue un testimonio de Dios, de cómo el Señor nos va a bendecir a través de su palabra. Así que quiero primeramente hacer una breve oración con ustedes, pidiéndole al Señor su bendición para esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Buen Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre. Agradecemos, Señor, tus misericordias que son nuevas cada día. Te damos gracias por la bendición que nos da de reunirnos en esta oportunidad para estudiar tu palabra. Gracias por esta ocasión tan especial como es esta vigilia, Señor, donde mis hermanos se reúnen para orar, para adorar tu nombre, Señor, y para ser edificados mutuamente. Gracias, Señor, por tu iglesia en el distrito Perú Nororiente, Señor. Yo pido que tú les sigas bendiciendo, sigas ayudando al pastor Adán Sánchez y a su familia, Señor, en el ministerio que les has encomendado. Que tú les sigas usando para tu gloria y para tu honra, Señor. Que cada pastor sea bendecido, cada iglesia, Señor, cada hermano pueda ser bendecido, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Es bueno cuando tenemos esos testimonios de la maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas, en las experiencias que tenemos con Él. Así que eso nos alienta, eso nos afirma, eso nos motiva, ¿verdad? A cada día estar más firmes con el Señor. El tema que tenemos para esta noche es un tema muy importante, un tema sumamente importante para la iglesia, y yo me alegro de que me hayan dado la bendición, la oportunidad de compartirlo. El tema general me han pedido hablar sobre la segunda venida de Cristo y su relación con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y yo he titulado este sermón de esta noche, 3 preguntas fundamentales sobre la segunda venida del Señor.
basándonos en primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al capítulo 5, versículo 11. Toda esa sección que abarca parte de estos dos últimos capítulos de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Es un pasaje muy hermoso, uno de los pasajes que nos habla de este tema de la segunda venida del Señor. Las preguntas fundamentales sobre la venida del Señor son preguntas que la Iglesia se ha hecho a través de la historia desde los tiempos primitivos. Y la Iglesia ha intentado responderla de diferentes maneras. Algunas veces personas han torcido el significado de los textos de la Escritura y han dado respuestas a estas preguntas en una forma equívoca, que ha llevado a la Iglesia a adoptar posturas, a adoptar pensamientos, creencias que van en contra del propósito de Dios con relación a lo que la Iglesia debe creer sobre la segunda venida de Cristo. Así que es nuestro interés en esta oportunidad dejar claro a través de la palabra del Señor estas tres importantes preguntas acerca de la segunda venida del Señor. Bueno, primero, hermanos, decir que la iglesia de los tesalonicenses, donde precisamente vamos a basar la palabra del Señor, ¿verdad? En las cartas que el apóstol Pablo hizo a esta iglesia de tesalonicenses. Esta iglesia fue una iglesia muy querida por el apóstol Pablo, una iglesia fundada en su segundo viaje misionero, y parece ser que Pablo quiso aclararle a esta iglesia algunos pensamientos, algunas ideas sobre la segunda venida del Señor. Por lo tanto, menciona este tema en las dos cartas, en las dos epístolas a los tesalonicenses, ¿verdad? En la primera y en la segunda también menciona el tema. Esta primera epístola se piensa que fue la primera epístola, la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Así que tiene un gran significado, ¿verdad? En ambas cartas, él menciona el tema de la segunda venida del Señor, que es un tema mencionado en muchos pasajes en las Sagradas Escrituras, comenzando desde el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento hay algunas menciones sobre la segunda venida del Señor. Algunas cosas importantes, ¿no? Que se relacionan del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia atribulada, una iglesia que estaba pasando en ese momento por situaciones difíciles relacionadas con las persecuciones y otro tipo de sufrimiento que los hermanos estaban pasando. Así que también la epístola tiene el fin de consolarles, de animarles en su experiencia cristiana. Y Pablo les dice que estamos puestos para esto, ¿no? Estamos puestos para esto, dice el apóstol Pablo. Es decir, que no se extrañen de que estén sufriendo, pasando tribulación, porque precisamente estamos puestos para esto. Pero el Señor siempre nos fortalece, nos ayuda, nos alienta, nos acompaña en medio de las tribulaciones. Ciertamente, hermanos, nosotros estamos pasando hoy en día también situaciones difíciles, ¿verdad? La iglesia a nivel global, ¿no? Además de todas las situaciones que ya se venían confrontando, ¿verdad? Ahora estamos en esta situación con la pandemia, ¿verdad?
Y esto, por supuesto, ha afectado en gran manera la vida de la iglesia. A muchos ha traído desánimo, a muchos ha traído enfriamiento, ¿verdad? De su fe, porque ha afectado, hay muchos factores que han afectado, entre los cuales el impedimento para poder reunirnos, ¿verdad? Continuamente como antes lo hacíamos. Entonces eso ha afectado en gran manera a la iglesia, ¿no? Y estos tiempos son tiempos muy importantes, hermanos, para nosotros fortalecernos en el Señor, para nosotros afirmar nuestra experiencia cristiana, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones que estemos pasando. Sabemos que tenemos una esperanza grande y que Dios nos está bendiciendo a pesar de todo. Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está acompañando. Y no hay quizá otro tema que nos aliente más en nuestra vida cristiana como el tema de la segunda venida del Señor. La gran esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios, esa esperanza que está ratificada una y otra vez en el Nuevo Testamento, que nos alienta, que nos bendice, que nos fortalece, hermanos. Y es por eso que me gozo sumamente en esta noche de poder compartir con ustedes sobre este tema tan especial. Entonces vamos a ver estas preguntas, 3 preguntas fundamentales sobre la segunda venida del Señor. Y la primera pregunta es: ¿cómo será la segunda venida del Señor? El hombre siempre el ser humano siempre se ha preguntado el cómo. Le interesa el cómo sucederán las cosas, ¿no? Le interesa, es fundamental. El hombre necesita saber cómo. Y eso, el hombre es movido a ese cómo, ¿verdad? Con el propósito de tener seguridad, con el propósito de hacer previsiones, con el propósito de estar preparado, ¿no? Entonces, la iglesia, con respecto a la segunda venida del Señor, siempre se ha preguntado cómo. Aún los cristianos primitivos, los mismos apóstoles, antes de la venida del Espíritu Santo, le preguntaban al Señor: ¿cómo serán estas cosas? ¿Cómo sucederán? Entonces el Señor les da algunos detalles importantes sobre cómo sucederían los acontecimientos finales. ¿Cómo serán estas cosas? ¿Cómo será el fin del siglo? Y el Señor les habla, ¿no? En el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, encontramos el mensaje del Señor Jesús, la enseñanza a los 12, a los apóstoles, sobre diferentes eventualidades, cosas que sucederán en los últimos tiempos, con el propósito de satisfacer esa necesidad humana de conocimiento, de conocer las cosas. Por supuesto, hermanos, nosotros no escapamos de esta inquietud innata en el ser humano, ¿verdad? De conocer. Pero también esa inquietud parte de la necesidad de tener una seguridad, ¿verdad? El ser humano quiere tener una seguridad, hacer previsiones, conocer los detalles de las eventualidades posibles, ¿verdad? Para estar preparado. Entonces, los tesalonicenses también querían saber cómo, tener los detalles, y se hacían muchas especulaciones, y algunos falsos maestros enseñaban cosas distintas a las que Cristo había enseñado, a las que estaban en la santa palabra de Dios. Entonces Pablo aquí les aclara, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, la primera sección de nuestro pasaje para
enseñanza de esta noche, ¿verdad? En esa primera sección, quiero que nos ubiquemos, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque ahí Pablo le habla a la iglesia sobre algunos detalles que vamos a enfocar. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? Lo primero que quiero que pongamos atención, fijemos nuestra mirada, es que dice que será corporal, ¿verdad? Será corporal. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 4:16, esta sección del pasaje que tenemos, dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, gloria al Señor. Y eso es sumamente significativo y lo ha sido para la iglesia a través de los siglos. El Señor Jesucristo prometió volver por su pueblo, volver por su iglesia y volver también para establecer su reino. Hay algunos propósitos, algunos fines de la segunda venida del Señor. Lo que quiero que nos enfoquemos entonces es en que será corporal. Gloria al Señor. El Señor mismo, dice el apóstol Pablo. Qué glorioso momento, mis hermanos, cuando podremos ver a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Podremos encontrarnos finalmente con ese Cristo glorioso y experimentar ese gozo, esa alegría tan grande de poder verle cara a nuestro Señor. Nos reuniremos con Él finalmente. Y hay un texto que he querido incluir aquí, un pasaje que nos ayuda a entender esta verdad, y está en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Lucas narra el evento de la ascensión del Señor después de su resurrección. Dice que los discípulos estaban con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, nuestro Señor. Y de repente se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Corporalmente. Aleluya. Gloria al Señor. Corporalmente. Dice que viene en las nubes del cielo. Desde el Antiguo Testamento se viene anunciando ese evento tan glorioso. El libro de Apocalipsis dice también que viene en las nubes. Gloria al Señor. Pero viene corporalmente. Gloria al Señor. Otro aspecto importante de cómo será la segunda venida del Señor es que será gloriosa. Aleluya. Será gloriosa, acompañada de gloria. Y para ello quiero que veamos algunos versículos, algunos textos, primeramente comenzando por el libro, en la carta del apóstol Pablo a Tito. Y allí vamos a leer el capítulo 2, el versículo 3.
donde, a ver, Tito, a ver, hermanos, tal vez me he errado un poquito aquí con la cita. Es Tito 2:13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mire, aquí el apóstol Pablo habla nuevamente que será una manifestación gloriosa. Alabado sea el Señor. La palabra gloriosa siempre en la Escritura indica luminosidad, lo grande, ¿verdad? El portento. Así que la segunda venida del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Será gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y el versículo 13, también vamos a leer. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. La gloria del Señor va a manifestarse, hermanos, para nosotros, ¿no? Y eso es algo maravilloso. El versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estos pasajes indican que el advenimiento del Señor será glorioso para el creyente. Gloria a Dios. Y también, aquí mismo, en esta primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 13, dice así, si soy vituperado por el nombre, perdón, el versículo 13 dice, si no gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria al Señor. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, dice el 14, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria al Señor. Entonces, la revelación de la venida del Señor, cuando suceda este evento, va a ser sumamente glorioso para nosotros, hermanos. Hay dos cosas importantes entonces. Viene corporalmente y viene de una forma gloriosa, maravillosa. Ahora, la sección que tenemos de Primera Tesalonicenses, esa primera sección que estamos estudiando, Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, esa primera sección que estamos estudiando, nos dice que hay dos eventos, dos cosas que van a suceder, ¿no? En la venida del Señor, dos cosas principales en relación a nosotros los creyentes. La primera de ellas, de esas cosas, es la resurrección. Y la segunda es el arrebatamiento de los creyentes. Primero la resurrección, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De los muertos en Cristo, dice. Cuando el Señor se manifieste, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, esa es la primera resurrección de que habla la palabra de Dios, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, la primera resurrección, bienaventurado,
los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Esto es de los creyentes en Cristo, ¿verdad? Porque la segunda resurrección ya, cuando sea para el juicio final, ¿verdad? Ya es la resurrección general al final, pero esta es la resurrección de los creyentes, ¿verdad? En Cristo, en su venida va a suceder. En segundo lugar, el arrebatamiento de los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo. Y hermanos, qué glorioso, ¿no? Qué glorioso será esto. Dice que será un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y entonces nosotros sufriremos esa transformación. En algunos lugares, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol habla de la resurrección, también incluye el tema del arrebatamiento, y ahí usa la palabra metamorfosis, hablando de la transformación que vamos a sufrir, ¿no? No todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados, dice el apóstol. Entonces, es maravilloso, hermanos, saber. Ahora, en cuanto al arrebatamiento, también llamado rapto de la iglesia, a través de los siglos se ha estudiado mucho el tema, ¿verdad? Algunos eruditos, algunos exégetas dicen que no será ni oculto, no será en secreto, sino que será público, ¿verdad? Visible. Así hay algunos grandes estudiosos de la palabra de Dios, grandes autores, eruditos, que han dicho que no será en oculto, como a veces nos imaginamos. Pero no es la oportunidad para estudiar exactamente este punto, porque nos llevaría mucho, ¿no? Ver las diferentes posiciones que hay, sea oculto, sea secreto, sea público, manifiesto a todo el mundo, el arrebatamiento de los santos, ¿verdad? Lo importante es que la palabra de Dios nos asegura, mis amados hermanos, ¿verdad? Nos asegura que la iglesia va a ser levantada. Gloria al Señor. Antes que venga el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Dios siempre rescató, salvó a su pueblo antes de enviar juicio. Así lo vemos en el tiempo de Noé, lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y así lo vemos a través de las escrituras. Ahí son esos figuras, dice, de lo que había de venir, todas esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Y dice aquí mismo en el pasaje que nosotros tenemos para estudiar, dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces la iglesia va a ser guardada de ese tiempo final, de cuando se derrame la ira de Dios sobre la humanidad. Y precisamente por esto es el arrebatamiento de la iglesia, en el cual nosotros creemos, el rapto de la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a pasar, hermanos, a la segunda pregunta. La segunda pregunta importante sobre la segunda venida del Señor. ¿Cuándo será la segunda venida del Señor? Miren, si la primera es importante, la segunda también lo es. Y se la han hecho también los creyentes a través de la historia. Y aquí nos vamos a basar para tener un fundamento en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 3, aquí en el pasaje que nosotros estamos usando como base para el mensaje. Entonces, hay dos cosas importantes o dos ideas importantes para responder a esta segunda pregunta. ¿Cuándo será la segunda venida del Señor? La Biblia dice, ¿verdad?, que la segunda venida del Señor es inminente. Usa la palabra pronto. Cristo viene pronto, ¿verdad? Siempre es anunciada la segunda venida del Señor como inminente. Y la iglesia la ha estado esperando, ¿verdad?, esa segunda venida del Señor con gran expectación, ¿no?
y con gran esperanza. Pero la palabra de Dios dice que no nos corresponde a nosotros saber el tiempo. ¿Cuántas veces se ha fijado una fecha para la segunda venida de Cristo? Muchas sectas, ¿verdad?, han fijado una fecha y han errado, se han equivocado en cuanto a eso, ¿no? Hechos capítulo 1, Hechos 1, versículos 6 y 7 es base para la respuesta a esta pregunta. Hechos 1, versículo 6, donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A nosotros no nos corresponde saber, ¿no? Según la sabiduría del Señor, ¿no?, ha dejado eso velado el Padre. Solo el Padre lo sabe, ¿no? Solo el Padre lo sabe. Ni aún los ángeles, dice Mateo 24:36. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor. Entonces, los que han fijado una fecha y los que a veces especulan y dicen: no, que todas las profecías ya están cumplidas, que ya falta poco, que no pasa de este año, mira que la pandemia, mira que vienen cosas peores, ya estamos. No se sabe, hermanos. No nos corresponde a nosotros saber, ¿no? Solo el Padre lo sabe. Nosotros tenemos que entender que el momento de la segunda venida del Señor será repentino, como dice, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que sí sabemos es que las profecías se están cumpliendo, ¿verdad? Que no podemos negar que de acuerdo a la palabra del Señor estamos en los últimos tiempos, ¿no? Muchas señales se han venido cumpliendo. El carácter de los hombres se ha hecho cada vez más pecaminoso, según dice la palabra de Dios. La ciencia se ha aumentado a unos niveles increíbles que nunca se pensaba que el hombre alcanzaría ese desarrollo en los descubrimientos científicos, en la tecnología. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios, ¿verdad? Han comenzado todo esto que anuncia la Biblia, pestes, ¿verdad? Y desastres naturales en diferentes lugares. Todo esto dice la palabra del Señor que es principio de dolores, ¿verdad? Principio de dolores, pero aún no es el fin. Entonces, probablemente todavía falte, hermanos, desarrollo de la historia humana, ¿no? Desarrollo de la historia humana. No podemos especular cuándo será la segunda venida del Señor. A través de la historia, mire, se han fijado fechas, en oportunidades, mire, grupos cristianos he leído que se pusieron en las azoteas, en algunos lugares altos para esperar porque habían fijado una fecha. Recientemente un pastor, ¿verdad?, de una congregación evangélica en Colombia, en un pueblito de Colombia, él anunció una fecha para la venida del Señor, la segunda venida del Señor, creo que fue en diciembre del año pasado, y así confundió a todos estos hermanos, les hizo que vendieran sus propiedades y todo eso, y lo donaran a la congregación para, como ya venía la segunda venida del Señor, pues para hacer uso de todo eso, de las propiedades y todo, ¿no? Antes que llegara el Señor. Y resulta que el día que se había fijado, por supuesto el Señor no vino, pero el líder se desapareció, se escabulló, ¿verdad?, con todos aquellos recursos que había obtenido engañosamente. Entonces, así ha pasado, ¿no? Las sectas han fijado una fecha y luego han dicho que no vino corporalmente, sino espiritualmente, que él vino espiritualmente, ¿verdad? Así lo han fijado, ¿no? Y lo han dicho algunas sectas.
Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día y algunas otras sectas tienen ideas comunes sobre la segunda venida del Señor, incluyendo la idea de que ha venido espiritualmente. Pero ya hemos visto, hermanos, que el Señor viene corporalmente. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, esta es la segunda pregunta. ¿Cuándo será la segunda venida del Señor? No nos corresponde saber, solo el Padre lo sabe. Gloria al Señor. Vamos a nuestra tercera pregunta importante sobre la segunda venida del Señor. Tercera pregunta fundamental y es crítica. ¿Qué hacemos mientras esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Qué hacemos mientras esperamos la segunda venida de Cristo? Primera Tesalonicenses 5, y aquí nos estamos basando desde el versículo 4 al 11. Primera Tesalonicenses 5, versículo 4 al 11. ¿Qué hacemos mientras viene el Señor? Nos encerramos y nos dedicamos a una vida contemplativa, como se dedicaron en el pasado muchos cristianos que se encerraron en las cuevas, en el desierto, con el propósito de ser más santos, según ellos, y tener más comunión y estar más preparados. ¿Qué hacemos? Nos volvemos locos y empezamos a vender nuestras propiedades y empezamos a vivir de una manera que es contraria a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos mientras esperamos la segunda venida del Señor? El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses que no se inquieten, no se inquieten, no se inquieten. En la segunda carta a los tesalonicenses dice en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿verdad? Porque la venida del Señor Jesucristo significa que vamos a reunirnos con Él. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, dos señales sumamente importantes, según el apóstol Pablo, antes de la segunda venida de Cristo, la apostasía y la manifestación del anticristo. Esas dos señales sumamente importantes. Apostasía es una completa negación de la fe de aquellos que la tenían, y dice que va a venir una apostasía, ¿no? Dentro del mismo pueblo de Dios, ¿no? Y segundo, la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Entonces, esas dos señales importantes tenemos que estar pendientes, hermanos. Ahora, hay aquí algunas pautas importantes que nos da la Escritura sobre qué hacemos mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Lo primero es velar espiritualmente. Y aquí en este pasaje que tenemos, el apóstol lo dice, mas vosotros no estáis en tinieblas. Dice, en el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, el mundo, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, cuando ya crean que tienen todo bajo control, la humanidad, como sabemos, se está comenzando un proceso para establecer un nuevo orden mundial, ¿verdad? Como plataforma para la llegada del anticristo, la manifestación del anticristo, ¿verdad? Están evolucionando los eventos en la humanidad aceleradamente, ¿no? De manera que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, mis hermanos, dice que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de la luz. No durmamos como los demás, sino velemos.
y seamos sobrios. Entonces, tenemos que velar espiritualmente. Y allá también lo dice en Mateo 24:44. Velar espiritualmente, velar y orar. Gloria al Señor. En segundo lugar, una mayordomía fiel y prudente. También lo dice Mateo 24:45 y 46. ¿Quién es el mayordomo, el siervo fiel y prudente, el cual el Señor ha puesto sobre su casa, ¿verdad? Para que sea un buen mayordomo? Tenemos que tener una mayordomía fiel. En tercer lugar, ser firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo siempre, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 15:58. Estar firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, en esa disposición tenemos que estar. Ahora nos habla de tener una vida irreprensible. Y ya con esto vamos a ir concluyendo. Quizás me he pasado unos minutitos del tiempo que me han concedido. Primera a Tesalonicenses 5:23, aquí mismo más adelante un poquito dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo tenemos que estar a la venida del Señor Jesucristo. Irreprensibles, llenos de la santidad de Dios, santificados por completo. Por eso tenemos que buscar, hermanos, esa llenura, esa plenitud de Dios, ¿verdad? Y mantener esa relación con Dios de manera que llevemos una vida irreprensible, como el Señor espera que nosotros estemos para encontrarnos con Él. Amén. Y por último, nos aconseja la bendita palabra de Dios, el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 7 y 8, nos dice que debemos tener paciencia y perseverancia. Santiago 5, versículos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Es tiempo de afirmarnos, es tiempo de fortalecernos, es tiempo de llenarnos con esa paciencia del Espíritu y de perseverar en aquello a lo que hemos sido llamados. Gloria al Señor. Los creyentes primitivos tenían una palabra con la cual se saludaban, y esa palabra era Maranatha, palabra que significa el Señor viene. Maranatha, Cristo viene, el Señor viene. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye dice, ven. El que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor. Mientras esperamos la segunda venida del Señor, sigámosle diciendo al mundo, ven a la fuente de agua de vida, que es gratuita. Sigamos cumpliendo nuestra misión, adelantando la gran comisión, porque dice la palabra del Señor, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Gloria al Señor por su bendita palabra.